Sí. Ok. Gracias. Bien. Listo. Entonces, más o menos importante, ¿no? Diferencias con respecto al estudio, a los estudios o los diseños experimentales, que también algunas particularidades, porque otra vez está esta idea de tiempo, ¿no? Esta idea de tiempo está siempre presente. Bueno, el experimento está presente. Aunque no tengamos incluso una línea de base, ¿se acuerdan? En el diseño más simple, que no teníamos línea de base o momento T0, siempre en el experimento hay una comparación, ¿no? Siempre hay una comparación que es en el tiempo. La diferencia en el estudio longitudinal es que no hay una intervención, ¿no? Yo no manipulo artificialmente. Entonces, básicamente vieron que hay como ciertas maneras de verlos, de ver las diferencias y ver los efectos que tienen. Si no hay ninguna pregunta sobre esto, no quisiera hacer de nuevo volver a lo mismo. Quisiera ya ingresar a diseño de estudio de caso, que es como el cuarto diseño que vamos a ver, el último diseño de dirección que vamos a ver en el curso, y que me parece que puede ser bastante útil para ustedes y quizá se haya conocido. ¿Alguno de ustedes conoce el estudio de caso? ¿Tiene identificado como un diseño? Dimos un poco en cualitativa. ¿Okay? Seguramente en metodología general también, porque suelo dar, así que probablemente también leí. Sí, pero la verdad no recuerdo, pero sé que lo vimos. Tenés como una especie de rapero atrás, cerebro. O son dibujitos, puede ser. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, entonces. A mí me pasó que, como dice De Baus, se equivocan mucho en dar como el estudio de caso como si fuera un método de investigación. Y yo tenía, o sea, en mi memoria había quedado de ese estilo, había quedado como más que un diseño, como un método en realidad. Bien. Bueno, esa es una. Voy a cambiar un poco acá. Está quedando un poco oscura mi cámara, ¿verdad? Me avisan si. Sí, bueno, esa es la gran confusión. Yo creo que es una de las grandes confusiones. Por eso yo les estoy intentando, con la ayuda de Bauhaus, mostrar como otra manera de ver el diseño. Piensen más desde la perspectiva que dice Yamila. Piénsenlo como un diseño. Entonces, yo asumo que varios de ustedes tienen elementos de esto en sus cabezas. Así que algunas cosas seguramente se les van a enojar. La idea de hoy es tratar de ver en qué consiste básicamente el estudio de caso, ver una diferenciación que hace de Bauhaus, que me parece interesante, que es entre una mirada más explicativa y una más descriptiva del estudio de caso, y refiere acá otra vez, van a ver que la puntada que hace de Bauhaus es excelente, porque les vuelve a mostrar en el estudio de caso las diferentes formas de usar la teoría. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la segunda, tercera sesión? Empezamos a ver estas dos formas de usar teoría, ¿no? Testear y construir, ¿se acuerdan? En el caso del estudio de... Esto me va a pasar muchas veces, que voy a decir que en el caso del estudio en el estudio de caso, ¿no? Después, mostrarles algo sobre el uso de las tipologías y los tipos ideales en el estudio de caso, que para mí son muy útiles, yo los utilizo mucho. Y después ver algunas variantes y una especie de clasificación general que me parece a mí bastante útil para tener como un mapa de posibilidades. Lo importante es que ustedes tengan posibilidades, que puedan pensar con una cabeza amplia cuando van a hacer un estudio de caso y cualquier investigación, ¿no? Entonces, no sé si pudieron leer de Bauhaus, pero él dice, hay veces que este diseño es visto como el patito feo del diseño de proyecto, ¿no? O el patito feo del diseño de investigación. ¿Por qué? Dice, porque muchas veces, sobre todo por la gente que trabaja más con experimentos, o trabaja más a veces con diseños longitudinales o transversales, pero trabaja más con datos más duros, suele ser percibida a veces con algunos prejuicios como una opción blanda, dice él, como exploratoria, ¿no? Es como, a veces es lo contrario a un diseño, es lo que yo hago cuando no tengo un diseño, ¿no? Es como
explorar, construir alguna hipótesis, o como una fase inicial de un diseño más riguroso, ¿no? Yo les diría que esto es un prejuicio bastante claro, ¿no? El estudio de caso es un diseño en sí, es una alternativa que ustedes tienen que tener en su caja de herramientas, como cualquier otro de los 3 diseños. Puede haber, como todo en la vida y en la ciencia también, puede haber utilizaciones menos rigurosas o más exploratorias. No hay ningún problema con eso si el investigador toma conciencia de eso, pero no es cierto que sea el patito feo. No es cierto, es un diseño que vale tanto como los demás. Y bueno, en la psicología y en las ciencias sociales en general, el estudio de caso es muy utilizado. Es muy utilizado. En la ciencia política es muy utilizado, en la economía es muy utilizado, en la psicología es muy utilizado, en la sociología es muy utilizado, en la demografía es muy utilizado, en la antropología es muy utilizado. Entonces, no es el patito feo, pero hay ciertos usos del diseño de estudio de caso que a veces han hecho creer a otros investigadores que esto es así, y esto es de lo que yo les prevengo, ¿no? No usen el estudio de caso cuando no saben qué hacer. O no usen el estudio de caso por descarte. Diría, como en todos los otros diseños, pero quizá con un poquito más de énfasis acá, hay maneras adecuadas y maneras más inadecuadas de enfocar. Probablemente la parte más difícil sea cómo elegir el caso. Yo últimamente no hago muchos estudios de caso, pero me da bastante temor, me da un poco de miedo a veces, y me pongo muy nervioso cuando tengo que elegir un caso. Porque no es nada fácil si uno se lo toma en serio, ¿no? Y cuando mis estudiantes de doctorado, de maestría o de grado me dicen que quieren hacer un estudio de caso, generalmente lo que a mí me provoca más temor es cómo lo van a elegir, y lo que me lleva más tiempo de discutir con ellos es eso, ¿no? ¿Por qué elegiste ese caso? Vamos a ver, esto es un pequeño adelanto, la pregunta es, ¿cuándo un caso es un caso? Yo les dejé un texto que después se lo voy a volver a mencionar. Entonces, yo les decía, bueno, acá les puse varios ejemplos, en la antropología, en la sociología, estudios, digamos, no lo quiero decir, pero es fácil de entenderlo, más cualitativos, o muchas veces estudios cualitativos utilizan este tipo de diseño. Sobre todo en la antropología, ¿no? Cuando viajaban los antropólogos a África, los antropólogos ingleses o franceses viajaban a África o Asia, querían entender cómo cierta sociedad podía funcionar en beneficio de la colonia. Realmente en el siglo XIX la antropología inglesa y francesa funcionaba muy así, eran como consultores coloniales. Se utilizaba mucho esto que mencionábamos también con Yamila, de entender un poco más la perspectiva del actor, o la perspectiva digamos, del externo, ¿no? La perspectiva interna del actor que está actuando y no nuestra propia perspectiva. Pero actualmente se utiliza mucho en investigación educativa. Bueno, en la psicología se utilizan los estudios clínicos, ¿no? Los estudios clínicos muchas veces son estudios de caso. Y vamos a ver que el estudio de caso clínico es una variante posible. Entonces, lo primero que yo les sugiero es piensen con cierta amplitud cuando piensen en un diseño de caso. La primera pregunta que ustedes me pueden hacer es, Nicolás, ¿qué es o sea, poneme un ejemplo, y las fotitos que les puse ahí son varios de los ejemplos que se me ocurrieron, ¿no? Un caso puede ser la Revolución Francesa, si uno estudia revoluciones, la historia. La Revolución Francesa puede ser un caso de una revolución burguesa. La Revolución Norteamericana puede ser un caso de otra revolución burguesa, pero no europea. La Revolución Rusa, la Revolución China, bueno, la Revolución Mexicana, etc., ¿no? Un municipio, si uno estudia en Montevideo, yo qué sé, gestión municipal o descentralización, el municipio F puede ser un caso. La fotito que les puse aquí abajo es de un estudio de Clifford Geertz, que es un antropólogo bastante famoso, sobre la riña de gallos en Bali. Bali es un país asiático donde la pelea de gallos tiene una significación social muy, muy interesante. Y aquí abajo les puse
sí, es un estudio antropológico de Foot se llama La Sociedad de la Esquina, que es un tipo que va a observar a una gente que se junta en una esquina en un barrio en Estados Unidos durante mucho tiempo. O puede ser, por ejemplo, un estudio de suicidio comparando países. Entonces cada país podría ser un caso de ese estudio de casos. Ya les voy diciendo que puede ser un caso, pueden ser más de uno, ¿no? Caso único o caso múltiple. Vamos a volver con esto. Entonces, la idea central, acá yo diría, lo que hace que el estudio de casos sea un estudio de casos, a ver si me funciona esto, es esta idea, ¿no? De comprenderlo como totalidad. O sea, hacer un estudio de caso implica entender o obtener información, por ejemplo, de los actores involucrados o de las unidades de análisis que están involucradas, pero también del contexto donde se desempeñan, y recoger datos que me permitan justamente ver esa relación con el contexto. Van a ver que cuando piensen en casos siempre van a tener que pensar en el contexto. Es como que el contexto de alguna manera hace al caso, ¿no? Cuando ustedes deciden hacer un estudio de caso, van a ver que va a ser muy importante todas las cosas que vimos, describir, explicar, etcétera, etcétera, pero van a ver que cuando ustedes utilizan bien la teoría y hacen un buen estudio de caso, se van a dar cuenta que ustedes van a poder de algún modo trascender, y no lo estoy diciendo en un sentido metafísico, sino científico, trascender el propio caso que ustedes están viendo, ¿no? O sea, van a poder probar o construir teorías que les permitan, o que puedan ser, que les permitan entender en general cómo funciona el mundo, cómo funciona un aspecto del mundo, y van a poder extender probablemente con algunas limitaciones, pero lo van a poder hacer, la experiencia de ese caso a otros casos. ¿Qué es lo que pasa cuando se hace, por ejemplo, los estudios de caso en educación? Se observa por qué a Uruguay le va tan mal últimamente las pruebas PISA, y a Corea le va tan bien. Si es que los dos partieron, o Corea partió de un punto mucho peor que el uruguayo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces, se pueden extraer conclusiones sobre la teoría que está atrás, que van a ver que la idea es que hay una teoría más general, que pueden aplicarse a varios casos, y les van a poder, o les van a permitir entender otros casos. Por eso, cuando hablamos de estudio de caso, decimos que es un caso de algo, ¿no? Y esto es sumamente importante, porque lo peor que les puede pasar cuando ustedes se meten a hacer un estudio de caso es que haga una descripción tan pegada al caso, tan pegada, que no les permita hacer absolutamente ninguna generalización, ¿no? Entonces vamos a discutir un poco también hasta qué punto me quedo con una descripción detallada del caso o intento trascender un poco el caso, ¿no? Y la idea es siempre tratar de generar una explicación, una descripción más amplia del fenómeno, para que ese caso sea un caso, ¿tá? Capaz que suena un poco metafísico, pero lo vamos a ir viendo un poco en la clase. Acá les traje, me acordé justo cuando empezó a hablar Yamila, me acordé de este libro que lo ven en pantalla, que se llama En busca del respeto. Si alguno lo quiere se lo puedo pasar, que justamente esta es una etnografía de un antropólogo francés que se llama Philippe Bourgeois, que estuvo 3 años y medio es increíble la historia, pues el tipo se alquiló un apartamento en la colonia puertorriqueña, en el East Harlem, que es un barrio bastante pesado. Se fue con la mujer y con el hijo chiquito, que era un bebé, porque el tipo quería hacer una etnografía sobre cómo vivía esa gente. Básicamente lo que hacían era comercializar crack, y básicamente lo que hizo fue irse a vivir ahí. O sea, se hizo amigo de los tipos, convivía con los tipos, y a partir de ahí hizo un estudio, que yo no diría que es estrictamente un estudio de caso, pero como decía Yamila, es una etnografía que se parece bastante a un estudio de caso. Él ahí, van a ver, si les interesa el libro se los puedo hacer llegar, pero básicamente él termina generando conclusiones a partir de ese estudio. Como les decía, no se aplican solo al caso de la venta de crack en Harlem, ¿no? Por ejemplo, él concluye que en realidad en ese caso, por ejemplo, lo que él ve es que
la única fuente de empleo que tiene esa gente en ese barrio es esa, y ve cómo se reproducen algunos patrones más del modelo norteamericano de esfuerzo individual y de acumulación individual. Es bastante interesante la investigación. Como estos hay muchísimas otras, ¿no? Entonces, acá, en este caso, Bourgeois se fue a vivir a un barrio en Estados Unidos, en Harlem, en Nueva York. Ahora, cuando ustedes hacen un estudio de caso, la unidad de análisis no hay demasiados límites acá. O sea, ustedes tienen que ser bastante creativos, pueden elegir personas, pueden elegir grupos, pueden elegir organizaciones. Personas, quiero decir algo sobre esto. Es muy poco frecuente ver investigaciones basadas en una sola persona, por lo menos investigaciones que no sean clínicas. Sin embargo, las hay. Yo en el Colegio de México, donde estudié el doctorado, pude observar a algunos colegas haciendo tesis de doctorado muy potentes sobre un caso en particular, una persona en particular. No es lo que yo más conozco, pero eventualmente puede ser una unidad de análisis, siempre y cuando, una vez más, como les dije hace 2 minutos atrás, no se queden en la mera descripción de la persona, sino que puedan encontrar en esa persona un caso de algo más, ¿no? Pues el caso tiene que ser como muy potente, como para que digas, bueno, con esta persona me basta. Tendría que ser mucho. Y bueno, tienen que evaluar bien cómo le van a elegir. Parte de lo que vamos a ver en la clase de hoy es eso, ¿no? Cómo elegir un caso y cuándo es un caso y de qué es un caso, ¿no? ¿Qué caso elegir? ¿Cuándo es un caso y cuándo no? ¿Y caso de qué es? La pregunta de caso de qué es no es nada fácil. Probablemente la terminan respondiendo sobre el final. Pero bueno, ¿cuándo es un caso? Y si me conviene como caso, ya es una pregunta bastante complicada. Fíjense, puede ser un matrimonio, una familia, un bloque de viviendas, una escuela, un hospital, una clínica, un servicio de salud, puede ser un caso. Una región, un país. Todos estos pueden ser unidades de análisis y casos. Digamos, no hay límites acá, ¿no? Por lo menos hay una amplia gama de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, en lugares, yo qué sé, barrios, territorios, unidades geográficas, también hay algunos estudios que utilizan a los casos como eventos, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial o la Revolución Francesa puede ser un caso, puede ser un evento, ¿no? Pero algún evento en particular, por ejemplo, la catástrofe del tornado que hubo acá en Dolores fue, ¿no? Sí. ¿Está bien? En Jung, hace unos años, fue un evento catastrófico que generó, incluso en el propio Instituto de Salud, la gente que trabaja en emergencia, respuesta a la emergencia y catástrofes, y primeros auxilios psicológicos, toda una sucesión de estudios, y ahí el caso puede ser considerado también un evento. Decisiones también pueden ser de casos, como por ejemplo comenzar una guerra, votar a un candidato, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Los periodos... Sí. La caída de Torres Gemelas, por ejemplo. No se te entendió bien, Paulina. La caída de las Torres Gemelas. ¿Alguno escuchó la pregunta? La caída de las Profe. Torres Gemelas. Ahí va. ¿A qué? ¿Alguien me la puede repetir? Porque yo no entendí. La caída de las Torres Gemelas. Sí. Sí. Podría ser un estudio de casos sobre terrorismo o autoterrorismo. No sé todavía bien qué pasó ahí, pero sí, totalmente. Es un evento, ¿no? Los periodos también, ¿no? Por ejemplo, el caso puede ser la década de los 60, un año en particular, o por ejemplo puede ser un trimestre, ¿no? Yo qué sé, para la gente que trabaja, como vimos en el caso del panel rotativo, desempleo, y lo estudia por trimestres o por cuatrimestres, un cuatrimestre puede ser un caso, ¿no? ¿Por qué hay una recuperación en un cuatrimestre con respecto a un indicador o un fenómeno? Puede ser un caso también, no hay límites. Dos casos acá, por ejemplo, pueden ser departamentos también,
pongo como ejemplo un estudio que yo hice hace unos años atrás. Y lo que les decía, ¿no? Probablemente una de las cosas más importantes es encontrar el caso, o por lo menos seleccionarlo dentro de un conjunto alternativo, ¿no? Entonces la idea va a ser un poco orientarlos en esta pregunta media, es como la pregunta shakespeariana del estudio de caso, ¿no? Es como la de ser o no ser, cuando un caso es un caso. Es probablemente la pregunta fundamental, y tengo que ser sincero, no tengo una receta para decirles cuál es el caso que tienen que elegir, ¿ah? Como otras veces en esta clase les he dicho, no hay recetas para todo. Por ejemplo, ¿cómo elegir una pregunta? Yo les decía, bueno, no hay una manera de generar una pregunta, sí hay un criterio para elegir una pregunta. Para identificar un caso hay algunos criterios, pero créanme que va a depender mucho de, no quiero decir caso de nuevo, pero del proyecto que ustedes tengan, ¿no? Les recomiendo, si pueden, es una lectura complementaria, este texto de esta brasilera que se llama Claudia Fonseca, que también hace estudio, es una antropóloga brasilera muy interesante, y hace una discusión muy profunda sobre cuándo un caso es un caso y un caso de qué, ¿no? Y van a ver que yo creo que les puede servir. No sé si leen portugués, pero bueno, es un texto relativamente corto y les puede ayudar a entender la idea. Y un poco va por este lado. O sea, de alguna manera ustedes construyen el caso, ¿no? Digamos, hay una parte que es más intuitiva, que uno dice, bueno, quiero estudiar yo qué sé, el modelo de atención en salud en los diferentes hospitales. Entonces, bueno, siento que acá hay un caso particular que me puede servir, que es la española o ACE. ¿No? Entonces, esa parte está bien, ¿no? Como una aproximación. Pero luego ustedes van tratando de construir teóricamente ese caso, van tratando de identificar cuál es la información que les puede dar ese caso, cómo se compone, por ejemplo, si fuera ACE, bueno, ACE tiene muchos hospitales distintos. Si fuera un hospital en particular, ese hospital puede tener diferentes pisos, diferentes servicios. Entonces, nunca es tan evidente, nunca es tan sencillo decir, bueno, el caso es el hospital tal, o el caso es la escuela tal, ¿no? Después va a venir la pregunta de, bueno, ¿qué parte de la escuela? ¿Toda la escuela? ¿Solo algunas clases? ¿Solo algunas salas? Si quisieran estudiar, no sé, Vilar de Bo. Entonces, los casos no están ahí como prontos para que ustedes los recolecten como si fueran manzanas de un árbol. En función de las hipótesis y de la teoría que tienen, ustedes van a tener que decidir qué les conviene más en cada caso, ¿no? Por ejemplo, comprender el rendimiento de los alumnos en una escuela rural o la dinámica de un matrimonio puede ser un caso, pero siempre van a tener que pensar, por ejemplo, si quieren trabajar con una pareja, si quieren trabajar con todas las clases de una escuela, con todos los alumnos, si quieren comparar turnos, van a ver que es bastante más complejo. La tendencia, el primer reflejo cuando uno piensa en un proyecto de investigación es como tratar de elegir el caso lo más rápidamente. Pero créanme que eso no es lo que funciona mejor. No les sugiero tomar la decisión a la ligera. Lo que yo les recomiendo es primero pelotear un poco cuál es el tema, cuál es la pregunta, cuáles son los diferentes aspectos o dimensiones del problema que ustedes quieren enfocar, y después pensar como en candidatos, ¿no? Este caso, este otro caso, esta institución, esta persona, este caso clínico, cualquiera sea el tipo o el tema que ustedes estén parados, y dejar un poco de tiempo de que madure el proyecto para ver cuál caso les sirve más. Porque como decía Yamila, tiene que tener cierta potencia ese caso, ¿no? Y todos los casos tienen ciertas fortalezas y ciertas debilidades, ¿no? Entonces, en la elección del caso, yo diría está probablemente, no quiero decir un porcentaje exagerado, pero capaz que el 60-70%, o 50-60% del éxito del proyecto tiene que ver con cómo eligieron el caso. Hasta acá más o menos vamos como entrando en calor, ¿sí?
Entonces, de Bausz dice, en realidad ustedes tienen dos tipos de formas de pensar, o dos tipos de estudio de caso. Uno es el holístico, y otro es el encastrado. La palabra en español no suena muy bien, pero es la mejor traducción que se me ocurrió, ¿no? O sea, holístico y encastrado. Van a ver que es intuitiva la diferencia. Entonces, van a ver, holístico se trata más de, como lo dice la palabra, tratar de analizar una totalidad, o el caso como una totalidad en su contexto. Y como yo tengo casos encastrados, de alguna manera abro ese caso y veo que tiene subcasos, o subcomponentes que yo puedo separar, y esa separación y esas distinciones las puedo utilizar a mi favor, ¿no? Para el proyecto de investigación. Entonces, cuando yo decía una estrategia más holística, del caso como un todo, un primer paso que ustedes pueden dar es simplemente, miren estos ejemplos, ¿no? Características de nivel escuela. Imagínense que el caso de ustedes es una escuela. Entonces, la escuela tiene ciertas características que son propias del nivel escuela, y no son características de los individuos, ¿no? De los alumnos o de los profesores, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de la escuela, la composición socioeconómica, el tipo de escuela, si es público o privada, en qué localidad está, qué cultura, qué reglas tiene, qué estructuras, qué tipo de administración tiene. Bueno, ya dije pública o privada. Esas son características a nivel del todo, ¿no? A nivel de la unidad de análisis más general. Si ustedes miran, por ejemplo, una pareja, van a encontrar lo mismo, ¿no? La pareja tiene también ciertas características. Una pareja cualquiera, ¿no? Imagínense. Tiene una duración, tiene un tipo de unión, tiene una cantidad de hijos, tiene un nivel de conflicto conyugal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Entonces, no piensen necesariamente en la pareja como las características de sus integrantes, sino como características, yo diría, de un segundo nivel, ¿no? No es lo mismo estar casados que unidos en unión informal, o que hayan pasado 2 años o 10 años, ¿no? No es lo mismo que tengamos hijos y que no tengamos hijos. Esta forma de pensar la pueden aplicar a cualquier caso cuando ustedes lo piensan de manera holística. Paso rápidamente a y van a ver que capaz que aflora un poco más la diferencia. Cuando ustedes tienen casos encastrados, o eligen una estrategia encastrada, lo que van a tener son como múltiples niveles o múltiples componentes, ¿no? De ese caso. Entonces, en esa escuela que ustedes veían que tenía ciertas características, van a tener como diferentes partes, subpartes o diferentes niveles. Por ejemplo, personal administrativo, maestros, estudiantes, director o directora, grados, ¿no? Los terceros, los cuartos, los quintos, clases, tercero A, tercero B, y por ejemplo pueden tener una comisión de fomento. Entonces, de alguna manera, estos, justo acá son personas o grupos de personas, hacen a la organización de la escuela, ¿no? Hacen al proceso de producción de la escuela, ¿no? Entonces, el éxito en el aprendizaje, si aprenden más, aprenden menos, si van más, van menos, si tienen más recursos o menos, va a depender mucho de la interacción de estos componentes, y probablemente ustedes necesiten información de varios de estos componentes, ¿no? Entonces yo digo, bueno, voy a estudiar la escuela tal o el hospital tal, está muy lindo, pero después al momento de preguntar o de observar, ¿qué es lo que voy a observar? No va a ser lo mismo si yo observo una escuela a través de su personal administrativo, que si lo hago a través de sus profesores o maestros, o si lo hago a través de sus directores, ¿no? No va a ser lo mismo. Probablemente de sus directores tengo una visión mucho más institucional, ¿no? Probablemente del personal administrativo tengo una visión no didáctica o no pedagógica, y así, ¿no? Si fuera una pareja, bueno, también tengo subcomponentes, ¿no? Esta es una pareja tradicional. Una esposa, un esposo, hijos, ¿no? Son subunidades de la pareja, ¿no? En este caso van a ser como los cónyuges y los hijos. Acá también, no es lo mismo observar una pareja preguntándole a la mujer que preguntándole al hombre, no son iguales todos los tipos de pareja, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esta idea de componentes encastrados? Por ejemplo, Me entreveró un poco con el anterior, con el holístico. No entendí mucho bien la diferencia entre uno y otro. Claro, en el holístico vos
lo vas a observar como un todo, y no vas a diferenciar subcomponentes o subcasos o dimensiones internas, ¿no? En el caso Claro, en la pareja, por ejemplo, no voy no me va a importar qué va a opinar yo qué sé, la pareja mujer, o en el caso de hombre y mujer, sino el matrimonio en sí. Pero en el encastrado sí me va a importar cada parte. En el castrado probablemente te interesen más las subpartes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos estudios, a ver, para ponerles un ejemplo de algo que yo conozco más, en demografía sobre nupcialidad, que la unidad de análisis son parejas, no son cónyuges, no son personas que están casadas o no, que tienen hijos o no, son parejas. Entonces analizamos características de la pareja, ¿no? Por ejemplo, en estudios de disolución, que vemos cuánto tiempo dura una pareja hasta la separación, por ejemplo, o hasta el nacimiento del primer hijo, vemos si la pareja estaba casada o no estaba casada, ¿no? Si se casó por civil o solo se casó por matrimonio religioso, porque eso genera una diferencia. O cuántos años hace que está junta esa pareja. Pero no vemos si son dos hombres, dos mujeres, ¿no? Digamos, no vemos las subpartes, ¿no? Es eso, ¿sí? No es tan complicado en realidad, es pensarlo como una totalidad. No tenés como subdivisiones. En este caso, en el ejemplo de encastrado, Yamila, no es solo porque las tengan así, sino porque en tu enfoque te va a interesar particularmente dividirlos, ¿no? Entonces, yo les mostraba esto acá. Cuando vos tenés un estudio con múltiples niveles o componentes, vos, por alguna razón, se justifica que vos no solo, por ejemplo, le preguntes a los estudiantes de la institución o a los pacientes de la institución cuál es su satisfacción, sino también a los directivos, a los operarios o al personal administrativo, etc., ¿no? Vos tenés que, vieron que acá hay signos de interrogación, vos tenés que, de alguna manera, teóricamente, decidir dónde vas a poner las fichas, ¿no? No vas a poder verlos a todos, pero por el tipo de estudio y el tipo de pregunta que te estás haciendo, parecería que es importante que vos tengas, por ejemplo, la opinión no solo de los estudiantes, sino también de los directores. Entonces, se justifica un estudio de caso encastrado cuando vos tenés una justificación real y una hipótesis real. Entonces, a ver, cuando hablamos de comprender el caso como totalidad, yo les decía, ustedes van a tener que pensar, tratar de sacarle la mayor cantidad de jugo a ese caso. Entonces, antes de elegirlo, piensen qué elementos tienen, cómo se compone ese caso. Probablemente si las divisiones internas, o por ejemplo las divisiones entre las clases, los subgrupos son muy marcadas, probablemente van a tener que ir por una estrategia más de casos encastrados. Si no es tan importante, por ejemplo, las diferencias entre los turnos, entre las clases, entre los pisos del hospital, probablemente no sea necesario enfocarse en cada una de esas partes. Piensen qué fuentes de información, ¿no? Cuando ustedes piensan acá en el estudio encastrado que tienen estudiantes, profesores, administrativos, de alguna manera también están identificando fuentes de información diferentes, ¿no? Y eso puede generar, o puede requerir también diferentes técnicas, ¿no? Ustedes pueden, por ejemplo, recoger la opinión de los médicos de un hospital, si les interesa como ver la calidad de atención en un servicio psicológico, por ejemplo. Pueden hacer entrevistas con los médicos, con los psiquiatras, con los psicólogos. Probablemente con los pacientes también, pero quizá eso no sea lo que más les convenga, depende si es un hospital psiquiátrico o no, cuáles no. Capaz que tienen que hacer observación, pero capaz que la técnica de análisis y de recolección no es la misma para cada subcomponente. ¿Se entiende? Esto es bastante intuitivo. Lo importante acá es que el caso y el subcaso pueden variar en términos de recolección o de métodos de recolección y de análisis, ¿no? Eso es importante porque podría llegar a ser como una especie de cubo de Rubik, ¿no? Acá les ponía el ejemplo de un estudio de calidad educativa. Ustedes, en una escuela particular, ustedes podrían relevar, por ejemplo, las calificaciones de los alumnos. Le pueden pedir a la escuela la base de datos
y buscar diferencias con otras escuelas, o buscar diferencias entre clases, por qué a los de la mañana les va peor que a los de la tarde, o mejor. Entonces acá podrían hacer un análisis más cuantitativo. Podrían, por ejemplo, hacer observación participante en reuniones de docentes, entonces les piden permiso a los docentes que se reúnen todos los viernes, y ustedes van con un grabadorcito y escuchan qué es lo que pasa, qué es lo que discuten entre ellos, ¿no? Empiezan a entender qué es lo que pasa en el hospital o en la escuela, en ese caso desde el punto de vista de cierto grupo, ¿no? Que lo integra, importante, en este caso los docentes. Pueden hacer entrevistas en profundidad con los directores, con las directoras. Pueden hacer grupos de discusión con los padres. Es decir, pueden combinar técnicas en los diferentes subgrupos. ¿Está claro esto? ¿Muy aburrido? No, está bueno, porque a veces pareciera que un diseño o algo va siempre como encastrado o asociado a un tipo de recolección de datos, a un tipo de... Y en realidad no, uno puede tener creatividad y utilizar muchos. Y está bueno saberlo. ¿Se acuerdan de aquella diapositiva que les mostré, creo que el día 1 o el día 2? Que algunos de ustedes me preguntaban qué demonios significaba, donde DeBaus dice, no hay una relación directa o necesaria entre los 4 tipos de diseño y los métodos de recolección de datos, ¿no? Yo lo que les pedía era como que diferenciaran un poco la fase o la parte del diseño de la parte de recolección de datos. No necesariamente coinciden, y van a ver que varios tipos de diseño admiten varios tipos de técnicas de recolección de datos. Eso es importante que ya, esa ficha es importante que ya les empiece a hacer sentido, porque es parte de los objetivos del curso, ¿no? Bueno, hasta acá primer capítulo, ¿no? Diferentes aproximaciones, holístico, encastrado, qué es un estudio de caso, la relación con el contexto, cómo elegirlo, son los temas clave. Ahora, cómo usar la teoría es bastante importante. Van a ver que varias de las cosas que mencionamos tienen que ver con esta idea de por qué un caso es un caso, por qué un caso es un caso, cuándo un caso es un caso, y cómo elegirlo, ¿no? Entonces acá DeBaus hace una diferencia entre los estudios de caso más explicativos y los estudios de caso más descriptivos, y la forma que utiliza para diferenciarlos tiene que ver con cómo usamos la teoría. Y esto espero que les haga sentido, porque hace muy poco que lo vimos, ¿se acuerdan? Vimos estas dos maneras de utilizar la teoría para mejorar el diseño, y vimos estas dos, ¿recuerdan? La inductiva, donde yo partía de ciertas observaciones y generaba una teoría, que era construcción de teoría, ¿se acuerdan? Y esta otra de acá, donde yo partía de una teoría, y utilizando el razonamiento deductivo, intentaba, ¿se acuerdan de las consecuencias observables? ¿No? Hacía un pronóstico y testeaba mi hipótesis, ¿no? Iba después a la realidad y veía si realmente los hijos de padres divorciados estaban peor, estaban mejor, ¿se acuerdan? Estas dos formas, y unidas en el ciclo de la investigación, ¿no? Están unidas, ¿se acuerdan? También se pueden utilizar en el caso no quiero decir caso otra vez, para el ejemplo o para el diseño de estudio de caso, ¿no? Probablemente esta sea, yo creo, así como el azar es la cura para invalidar todas las explicaciones, o buena parte de las explicaciones externas en el experimento, la teoría en el estudio de caso es sumamente importante para elegir el caso. Entonces, DeBaus dice hay básicamente 3 tipos. Estudios de caso que son de testeo de teoría, estudios de caso que son de construcción de teoría, y estudios de caso clínico. En el caso de los explicativos, van a ver después cómo cierra el puzzle, pero antes quiero mostrarles esta disyuntiva entre explicativos y descriptivos, ¿tá? Y vamos a ver cómo aparecen estos usos de teoría en cada uno de los 3 tipos, ¿tá?
Entonces, en los estudios de casos explicativos, una de las grandes preguntas que aparecen son: ¿en qué medida, hasta cuándo nos metemos en los detalles del caso? ¿Hasta cuándo yo tengo que describir el sans couleur rouge que usaba el jacobino en la Revolución Francesa? ¿Tengo que ¿Es realmente relevante el dato específico de ese caso? Bueno, probablemente sí lo sea, pero lo va a hacer mucho más en la medida que me hable de otra cosa, ¿no? O que me permita contrastar alguna teoría o describir teóricamente ese caso. Lo que dice Gauss acá es, cuando uno está en el escenario de estudio de caso explicativo, está como, o debería estar muy guiado por la teoría, ¿no? En el sentido de que toda la recolección y el análisis de la información sirven otra vez a responder la pregunta de investigación, y esa pregunta de investigación, ¿se acuerdan? Estaba apoyada en una teoría. Si yo elijo el caso así nomás, porque es el caso que la escuela que me queda más cerca, o el hospital que me queda más cerca, sin tener una guía teórica de qué es lo que yo quiero explicar, cuáles son las relaciones que yo voy a observar en ese caso, probablemente me vaya peor, ¿no? Si yo no tengo una teoría clara, o no tengo una teoría, no hice el trabajo de selección de la teoría de una manera más adecuada, muchas veces se generan estudios de caso que tienen menos valor, ¿no? ¿Por qué? Porque no me ayudan a comprender otras escuelas, otros hospitales, otros pacientes, y probablemente no me hice bien esta pregunta de caso de qué es, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de los Marielitos que vimos en el experimento natural? Puedo hacer un paréntesis: David Card ganó un premio Nobel, no sé si se enteraron. No, están en el mundo como si no hubiera pasado nada. David Card, que fue el economista canadiense que hizo el estudio de cara cortada, ¿se acuerdan de los Marielitos que emigraban de Cuba a México? En el año 91 acaba de ganar, antes de ayer, un premio Nobel de Economía. Después, si pueden, chequenlo. ¿Y saben por qué lo ganó? Por la contribución de sus experimentos naturales. ¿Ok? Así que, si pueden revisarlo. En el caso de los Marielitos, el caso de los Marielitos podría ser un caso de un flujo migratorio que no genera efectos sobre el mercado de trabajo. Entonces, si yo tengo la teoría de que en realidad no es la migración lo que genera el desempleo y la baja en los salarios, ¿no?, sino ciertas características del mercado de trabajo, o ciertas regulaciones de las empresas y de los patrones, yo podría decir, bueno, en el caso de los Marielitos, metí 330.000 migrantes en un mercado limitado en 2 semanas y no observé un cambio ni en el desempleo ni en el nivel de los salarios. ¿Pasará lo mismo entre México y Estados Unidos? ¿Pasará lo mismo en tal país africano, en tal país latinoamericano? ¿Pasará lo mismo en el caso de Uruguay con personas que vienen de Venezuela, del Caribe, etc.? Entonces, no era en sí el relato de cara cortada, ¿no? Sino la teoría que estaba probando Card con ese experimento natural, que era la relación entre la migración y el empleo. Cuando yo voy a hacer el primer caso, ¿no?, cuando voy a hacer testeo de teoría, ¿se acuerdan? Estoy en este escenario, ¿no? Razonamiento deductivo, tengo una teoría y quiero testear en la realidad si pasa o no pasa, si lo observo o no lo observo. Entonces, si ustedes quieren utilizarlo para testear una teoría, piensen, como les decía, ¿cuál es la teoría?, ¿no? Por ejemplo, la teoría puede ser una teoría sobre la depresión, o como dice Gauss, una teoría sobre la calidad de la educación. Partan de una teoría específica, otra vez se vuelven a hacer la pregunta. Por ejemplo, él acá dice, bueno, parto de la teoría de la calidad de la educación y me hago esta pregunta. ¿Delegar las escuelas al control sobre el personal docente trae efectos sobre la calidad de la educación? ¿O que las escuelas sean públicas o privadas, ¿no? ¿Cómo se regulan? ¿Tiene efectos sobre la calidad de la educación? Y bueno, en ese caso puedo decir, bueno, tengo una teoría y voy a buscar casos que me permitan contrastarla, ¿no? Porque yo tengo consecuencias observables, predichas, ahora tengo que ir a buscar los casos, ¿no? Entonces puedo, por ejemplo, comparar escuelas públicas con escuelas privadas, o escuelas autónomas con escuelas centralizadas, ¿no? Puedo tener la hipótesis de que hay aspectos burocráticos de la gestión y de la evaluación
y del personal docente que pueden estar explicando la calidad de la educación. Y bueno, probablemente si es así, podría observar un cambio en el sistema, por ejemplo, la privatización de una escuela, o acá no sucede, pero en Estados Unidos sucede mucho, que las escuelas cambian de tipo de administración. Entonces, cuando se introdujo el cambio, o después de que se introdujo el cambio, ¿subió o bajó la calidad? Piensen que acá está como haciendo el paralelismo con la lógica experimental, ¿vieron? Pero no hay una intervención propia. Ustedes podrían comparar escuelas, eso ya sería suficiente. Cuando ustedes quieren testear teoría o testar teoría, el resultado que van a observar, luego de la aplicación del diseño, es en qué medida esa teoría se sostiene o no, ¿no? Si la rechazan, si la modifican. Y acá yo diría, a diferencia de otros diseños donde uno quiere testear teoría, hay una cosa muy, muy importante que son las condiciones, ¿no? Por eso yo les digo acá, ¿vieron? El fuerte del estudio de caso es cómo se relaciona el contexto con ese caso, ¿no? El caso Paysandú es Paysandú porque tiene un entramado industrial, ¿no? O sí, Salto es Salto porque... ¿Por qué salen tan buenos jugadores de fútbol en Salto? ¿O por qué salen tan buenos deportistas en Salto? ¿Es porque los salteños tienen alguna característica genética? No, probablemente porque las condiciones del contexto en Salto, por alguna razón, hacen que, no sé, Suárez, Cavani, etcétera, etcétera, hayan salido todos de ahí. Entonces, el aprovechamiento es, o como cuando uno más aprovecha, más jugo le saca al estudio de caso, es cuando puede relacionar lo que observa con el contexto. Y cuando uno dice el contexto, generalmente dice las condiciones, ¿no? ¿Por qué en esas condiciones se generó tal cosa o observé tal cosa? Observé tal nivel de salud mental, observé jugadores de tal calidad, observé alumnos de tal rendimiento. Entonces, buena parte de lo que usted tiene que hacer en el estudio de caso es identificar las condiciones que hacen posible que eso se produzca. Porque probablemente si esas condiciones no están, los resultados que ustedes obtendrían serían distintos, ¿no? Entonces si ustedes quieren, por ejemplo, transferir la experiencia de un hospital a otro, probablemente no tengan solo que decir, bueno, tienen que tener médicos con buenos salarios, tienen que tener suficiente cantidad de médicos, tienen que tener una ratio paciente-médico adecuada. Sí, está bien. Pero además, ¿cuáles son las condiciones de trabajo? ¿Cuál es el clima laboral? ¿Cuál es el clima organizacional? ¿Cómo se hace la gestión de ese hospital, ¿no? Eso genera un efecto, por ejemplo, en la calidad de la atención, y eso es parte del contexto de ese hospital, es parte del contexto del caso. Es muy importante que ustedes lo puedan entender. ¿Queda claro esto? Bien. Una cosa que no les dije, pero un poco es como que ustedes están testeando una teoría en el mundo real, ¿no? O sea, la salud mental, la educación tiene ciertos requerimientos. En el mundo real, ¿esto cómo funciona, no? ¿Cuáles son las condiciones para que el agua hierva a 100 grados? Bueno, uno diría, el agua hierve siempre a 100 grados, no, pero hierve a 100 grados si uno está a nivel del mar. Si uno no está a nivel del mar, no hierve a 100 grados. Entonces probablemente no sean leyes lo que ustedes van allá, sino regularidades en ciertos contextos. Creo que alguien quería hacer una pregunta, ¿no? ¿Puede ser? ¿No? Nadie... Cuando ustedes quieren hacer un estudio de caso para construir teoría, estamos en el mundo, ¿se acuerdan de la construcción de la teoría? De la inferencia, en el mundo de Durkheim, ¿se acuerdan? En el mundo del suicidio. A partir de los datos construyo una teoría nueva, ¿no? O modifico una teoría que ya tenía. Entonces, en este caso probablemente, cuando ustedes quieran construir teoría, no es que no van a necesitarla la teoría, probablemente necesiten alguna teoría y la puedan mejorar, ¿no? Por ejemplo, comparar dos escuelas. Por ejemplo, De Baus dice una escuela A
que elevó su calidad educativa, y otra escuela donde empeoró o no se observó nada. Entonces, la pregunta podría decir, bueno, a partir de la observación de esas dos escuelas, o de esos dos hospitales, con una teoría mínima de cómo funciona la calidad educativa, por ejemplo, o la calidad de la atención si fuera un hospital, observar por qué, tratar de entender en el contexto por qué uno funciona y el otro no funciona, ¿no? O por qué uno mejoró y otro empeoró. Un ejemplo al respecto podría ser como cómo reaccionaron o cómo respondieron los hospitales o las clínicas o las distintas instituciones de salud frente al COVID, ¿no? O sea, ¿cómo respondieron? ¿Todos respondieron de la misma manera? Probablemente no, y eso pueda generar algún resultado, ¿no? Ustedes pueden verlo entre dos hospitales o pueden verlo entre dos países, ¿no? ¿Por qué la respuesta hospitalaria fue tan distinta en Uruguay que en Argentina, o en Uruguay que en Brasil, o en Estados Unidos que en Uruguay? Bueno, probablemente haya características del contexto de cada país y el sistema de salud de cada país que pueda explicarlo, ¿no? Entonces van a apelar a una teoría, pero a partir de los casos la van a mejorar, ¿no? Y van a poder decir cosas nuevas. Fíjense, la diferencia, y esto para que quede un poco más claro, la diferencia entre el estudio de casos de testeo y el de construcción, o las diferencias fundamentales, son estas que les puse acá, ¿no? En el testeo de teoría, que sería TT, ustedes parten de una teoría o de ciertas proposiciones y intentan verificar eso en el mundo real. Igual que lo vimos en general. Parten de la teoría e intentan verificarla en el mundo real. En la construcción de teoría, ustedes de alguna manera están construyendo teoría desde el caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera ilustrado con el ejemplo del COVID, ustedes podrían decir, bueno, ¿qué tienen las instituciones hospitalarias que yo no había observado antes, o que las teorías que estaban hasta el momento no predecían, que ayudó a que respondieran mejor o peor a una situación de crisis o de saturación total? Porque probablemente tuvieran algo, ¿no? Capaz que los médicos se llevaban mejor con las enfermeras o con el personal de salud, tenían la posibilidad de, no sé, de aumentar la cantidad de horas, o tenían un sistema de rotación. ¿Cómo es en Brasil? ¿Cómo es en Estados Unidos? Y ustedes pueden generar una teoría sobre resiliencia de los sistemas de salud, ¿no? O de respuesta a los sistemas de salud. Frente a un evento nuevo, ¿no? Porque la teoría inicial puede no ser muy nueva, pero es tan nueva la situación que ustedes experimentaron, que todos experimentamos ahora, que probablemente haya elementos novedosos que les permitan a ustedes construir una nueva teoría sobre la respuesta a la atención. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre testeo y prueba también aplicada al estudio de caso? ¿Sí? Es como relativamente sencillo. Finalmente ustedes tienen el estudio de caso clínico, y acá dice de Baus, hay una diferencia interesante entre esto, siempre como en el uso de la teoría, ¿no? Cuando mi estudio de caso está centrado en la teoría o está centrado en el caso. Es súper interesante. En los ejemplos anteriores, sea de construcción o de testeo de teoría, mi estudio de caso estaba centrado en una teoría, ¿no? Centrado en testearla, en refinarla, en desarrollarla, pero está centrado en una teoría. Cuando ustedes tienen un estudio de caso clínico, él dice, en realidad no están centrados en la teoría, dice, están centrados en el caso, ¿no? Ustedes lo que van a hacer, imagínense trabajando como psicólogos clínicos o como investigadores en psicología clínica, no van a intentar, digamos, testear una teoría en el caso, ¿no? Incluso trabajando en la clínica, ¿no? No van a intentar como testear el segundo tópico de Freud en Juancito, que lo ven una vez por semana los lunes, ¿no? O sea, eso sería criminal y no tendría sentido. Ustedes van a utilizar todas las teorías que tienen para que Juancito esté mejor, o para que Juancito le vaya mejor en la escuela, o para que su paciente se recupere de un estado de ansiedad. En ese caso, cuando ustedes están centrados en el caso, no piensen que no van a usar la teoría, pero piensen que la van a usar de una manera distinta. La van a utilizar hacia el caso y se van a centrar en las características del caso, pero no van a estar ni construyendo teoría ni testeando meramente.
No quiere decir que después de que termine el estudio, después que termine con el paciente, 10 años después, puedan hacer un estudio de caso clínico y construir una teoría, o construir, no sé, ANA-O o un caso. Entonces, el ejemplo es un niño A que asistió a un psicólogo por problemas de rendimiento en la escuela, dice de Baus, y en el estudio de caso clínico, centrado en el caso, ustedes lo que tienen que hacer es entender lo que está pasando en ese caso, ¿no? Van a tener, él dice, ciertas ideas, ciertas hipótesis, ciertas corazonadas que la van a tener que testear, ¿no? Por ejemplo, imagínense que le va mal, o está rindiendo mal en la escuela, ustedes se pueden preguntar, primero ver si tiene ciertos síntomas, cierta conducta asociada a ese rendimiento, que deberían descartar si tiene dificultades de aprendizaje, ¿no? Le pueden aplicar un test, le pueden aplicar una entrevista, o deberían descartar que no tenga algún problema auditivo, por ejemplo, que le esté dificultando el aprendizaje, eso como básico, ¿no? Y después, bueno, podrían aplicar algún test para identificar problemas de aprendizaje específicos, y dice él, también podrían fijarse, o podrían ver si hay algún elemento de la dinámica familiar del niño que esté incidiendo en ese problema, ¿no? Pero van a hacer todo lo que puedan hacer, y van a utilizar todas las teorías que tengan a su disposición, caja de herramientas, como dicen algunos, para intentar entender el caso. Tienen explicaciones potenciales, o sea, las teorías siguen funcionando, pero la idea no es testearlas meramente, ¿no? Sino que les puedan servir como guías y ver cuál se ajusta mejor al caso. En el caso clínico, una vez más, esto es, como sería como la conclusión, no se trata tanto de testear o construir teorías, sino de usar las que ustedes ya tienen. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces vimos estudios de caso por ahora explicativos, creo que los descriptivos los vamos a ver ahora, explicativos, y en el ámbito del explicativo vimos, digamos, testeo de teoría, construcción de teoría y estudio de caso clínico, y además vimos que algunos están más centrados en la teoría y otros están más centrados en el caso. ¿Estamos bien hasta ahí? Los estudios de caso descriptivos, sí. Bien, pensé que había una pregunta. Gracias, vale. En los estudios de casos descriptivos, recuerden esto que decíamos en la primera clase, ¿no? Uy, qué mal escribí. Bueno, una buena explicación me habilita, generalmente me permite una buena explicación. Voy a borrar esto porque es un error. Discúlpenme, pero no lo puedo soportar. ¿Se acuerdan de esta idea? Esta idea también aplica para el estudio de caso, ¿no? No necesariamente ustedes tienen que ir al 100% en un estudio de caso explicativo, ¿no? No van a utilizar el diseño necesariamente para explicar por qué bajó la calidad de atención en un hospital, por qué cierto grupo de personas presenta cierto problema de salud después de la pandemia, durante la pandemia, o un mayor nivel de estrés, o lo que fuere, sino que en principio van a querer hacer una buena descripción, y para eso el estudio de caso también sirve, ¿no? Otra vez la pregunta acá es, ¿dónde empezar y dónde terminar? Si les queda algún lugar en el cuerpo para tatuarse, en el estudio de caso, estas son las cosas claves, ¿no? ¿Cuándo un caso es un caso? ¿Y dónde empezar y dónde terminar? ¿Me interesa el color de la gorra del jacobino en la Revolución Francesa? ¿O me interesa si el sistema que aplicaron de nuevo era radical, o era igual de burgués, o era restaurador, o lo que fuera, ¿no? O sea, rasgos más generales y más universales. A veces en los detalles hay datos, pero no siempre. Y otra vez, como les dije, sobre todo cuando están en un estudio de caso descriptivo, esta pregunta es muy relevante, ¿no? Porque como yo cuando volvía de mis sesiones de observación en la etnografía que hacía en México, yo escribía todo. O sea, a ver, no sabía exactamente qué es lo que no escribir y qué es lo que no tenía que escribir en mi diario de campo, ¿no? Yamila, entonces escribía todo. Después me iba dando cuenta que algunas cosas no tenían sentido, y a otras cosas sí. Y de alguna manera me iba dando cuenta cuáles eran los elementos comunes y cuáles no. Y si había elementos teóricos o teorías comunes a todas las revoluciones, más allá de que una fue en Europa, otra fue en Asia, otra fue en África, otra fue en la banda oriental,
hay elementos comunes a las revoluciones. Bien. Y acá el mensaje, a mí me parece cómico, pero es la mejor manera de decirle, analizar el caso como un todo no quiere decir analizar todo. No quiere decir que ustedes tengan que analizar todo. Analizarlo como todo es tratar de buscar o verlo como una unidad holística, ¿no? Pero no quiere decir que ustedes deban, y además no van a poder analizar todo, ¿no? Van a tener que seleccionar. Entonces, tanto en un escenario más holístico como en uno más encastrado, ¿se acuerdan? Van a tener que seleccionar, y en algunos detalles se van a enfocar, y en otros no. Probablemente la teoría va a ser la mejor manera que van a encontrar de orientarse. Y bueno, por supuesto, piensen hasta dónde pueden llegar y cuáles son los elementos que valen la pena y cuáles no. No siempre es tan fácil darse cuenta. Y recuerden, ¿no?, que si yo les pidiera a ustedes que hicieran una descripción del caso de diseño de proyectos en salud, probablemente todos describirían cosas diferentes. Y esa es parte de la complejidad de la realidad social, ¿no? O sea, no es posible hacer una descripción que sea ateórica, ¿no? A algunos les podría pedir que hicieran un estudio de caso encastrado, explicativo, sobre por qué les va tan bien a ustedes en diseño, y a otros les podría pedir que hicieran un estudio holístico, descriptivo, paralelo, etc. Pero van a tener ciertas teorías atrás y ciertas hipótesis para observar. Todo no van a poder observar. Este es un poco, a veces, el riesgo que se comete cuando se decide hacer un estudio de caso sin demasiado conocimiento de cómo funciona como diseño, ¿no? Me zambullo a la piscina del caso, me zambullo al Villar de Bo, me zambullo a la escuela tal, me tiro de cabeza, y después veo qué pasa, ¿no? Cuando eso sucede, es cuando uno podría decir, bueno, los que decían que era el patito feo tenían razón, ¿no? Entonces ese es por ahí un uso inadecuado o menos adecuado del estudio de caso. ¿Se entiende a dónde voy? ¿Tiene sentido? Ok. Bien. Entonces, explicativo o descriptivo. Ahora les voy a mostrar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren decir algo? Está súper entretenido, ¿verdad? Estoy siendo irónico. ¿No quieren comentar nada? Sí, la parte que pusiste de interpretación Sí. versus espejo. Ok. Esto creo que... no me acuerdo exactamente por qué había puesto esto. Creo que refiere a esto, a la idea de... Bueno, la primera es esta que les decía, de describir todo es imposible. Y... déjame ver por qué había puesto esto. Ok. Sí, ahora, era lo que les decía. Ustedes, la idea de espejo es la idea de que ustedes puedan reflejar exactamente el caso, ¿no? Entonces yo te pido que me describas la sala 9 del Villar de Bo, y la pobre Yamila va a estar probablemente 10 años ahí tratando de describir absolutamente todo. Todos los pacientes, todos los médicos, todas las enfermeras, va a describir la sala, las camillas, el estado de las paredes, si hay calefacción, las relaciones entre los pacientes, si los van a visitar o no. No tendría fin. Es decir, si vos pensás el estudio de caso como espejo, probablemente te vaya mal. Porque no podés espejo como si fuera una réplica exacta, ¿no? ¿Se acuerdan de ese cuento de Borges que, no sé si lo conocen, pero si yo hiciera un mapa de Uruguay absolutamente perfecto, hasta el más mínimo detalle, no me serviría para nada, porque ese mapa tendría el mismo tamaño que Uruguay, ¿no? O sea, un mapa de Uruguay con el tamaño de Uruguay, que sería el mapa perfecto, no me sirve para nada. Sería un espejo de lo que yo quiero, del caso que yo quiero mostrar, ¿no? No sé si conocen ese ejemplo, pero en el caso de un mapa es una representación abreviada, ¿no? Es una especie de guía, ¿no? Sintética. Tiene información, sí, tiene diferentes capas geográficas, calles, etc., pero no es el Uruguay. Y en este caso es lo mismo, ¿no? El caso, por eso les decía, Yamila, no es analizar todo, es tratar de extraer, la interpretación sería eso, contrastar o interpretar
por qué ese caso funciona de esa manera, en ese contexto, pero no reflejar 100% ese caso. Era por eso. Me agarraste distraído con lo del espejo. Profe. ¿Tiene sentido, como dice un budista amigo? ¿Tiene sentido? Perfecto. Sí, diga. Que me quedó una duda, creo que voy un poco para atrás, porque en realidad cuando hablaba de los estudios de caso, que podía ser un país, puede ser una organización, puede ser personas, pero puede ser también hacer un estudio de caso de, no en una institución en sí, por ejemplo, pero sí de personas y utilizar no sé, una franja etaria en particular. ¿Puede ser eso como estudio de caso? Sí, sí, perfectamente. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no te...? Claro, porque me había quedado esa duda. ¿Puede ser personas, pero tienen que ser dentro de una institución? No. No, no necesariamente. Por eso. Piensen, ¿querés que vuelva un poquito para atrás? Profe, ¿sabe lo que pasa? Quizás ella tiene la misma idea que tenía yo. A veces quizás uno piensa que estudio de caso es algo individual de una persona y yo no lo veía tanto estudio de caso así como grupo, como lo explicó hoy. ¿Me entiende? ¿Pensabas que un caso tiene que ser una persona? Yo nunca me adentré mucho en el tema, pero pensaba que estudio de caso era un estudio individual. De una persona específica o de algo así. No me lo imaginaba como un grupo o como institución, ¿me entiendes? Sí, te entiendo perfecto. Ahora como que se me amplió más el panorama de que no es algo tan así abstracto, sino que tiene varias aristas el estudio de caso. Sí, tiene... ¿Se acuerdan de esta slide? O sea, piensen como, ¿se acuerdan del concepto de unidad de análisis? Piensen que pueden tener personas, grupos, instituciones, países, grupos de edades, periodos, lugares, un barrio, un departamento, un evento. El estudio de caso puede ser el COVID también, ¿no? Podría ser el COVID-19 o el SARS-CoV-2, puede ser un caso de una epidemia, ¿no? O de una pandemia. El SARS-CoV-1 es otro, el MERS es otro, la gripe española es otro, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran hacer como un análisis o un estudio de las epidemias y las relaciones, o sea, los efectos, por ejemplo, de las epidemias en función de los contextos de salud de los países o de los sistemas de salud de los países, ustedes podrían perfectamente seleccionar dentro de todas las pandemias que vio la humanidad, seleccionar una que les interese más. ¿No? Y fíjense, ahí Valentina y Lucía, el caso podría ser el caso del COVID-19. ¡Wow! ¿No? O sea, ¿cuál es la persona? ¿Cuál es el país? ¿Cuál es la institución? ¿Cuáles son los médicos que voy a observar? ¿Cómo tomo la decisión de cómo la voy a observar? Bueno, yo diría que está complicado, pero uno podría decir, capaz que puedo hacer un estudio de caso encastrado y puedo comparar. Yo tengo la teoría de que los países industrializados respondieron mejor, ¿no? Tengo esa hipótesis, ¿no? Imagínense, los países industrializados respondieron mejor que los países pobres. Y voy a observar, mi variable dependiente es la cantidad de muertos y la tasa de contagio, ¿no? O la cantidad de contagiados. Entonces, bueno, puedo decir, hago un estudio de caso encastrado y tengo, por ejemplo, los países de la OCDE, por un lado, los países y los países subdesarrollados o de bajo nivel de ingreso por otro, ¿no? Y comparo. Probablemente no depende cuando observe, si observo al final o al principio, pero a muchos países industrializados no les fue muy bien, ¿no? Entonces capaz que mi hipótesis no funciona, o mi teoría no funciona. Hago un buen estudio descriptivo, ¿no? Valentina y Lucía, y trato de ver si mi teoría, si mi teoría funciona ahí, ¿no? O si puedo observarlo. Y después, capaz que me doy cuenta de que no, de que en realidad no es tanto el nivel
industrialización del país, sino si los sistemas públicos tienen cobertura o no, o si los sistemas de salud son accesibles o no. O si los gobiernos respondieron invirtiendo en ese momento o no. Porque en los países donde no invirtieron rápidamente, ¿no? Como en Estados Unidos, en Brasil, etc., los resultados fueron nefastos, ¿no? Eran países que tenían ingresos para invertir, pero el sistema político no lo percibió como una amenaza y no se invirtió, ¿no? O se demoró más en invertir. Entonces ahí podrían tener una hipótesis, ¿no? La respuesta del gobierno, la respuesta del sistema sanitario explica la diferencia en los muertos o en los contagios, ¿no? En Argentina hubo 110.000 muertos y acá hubo 6.000. ¿Cómo se explica esa diferencia? Dos países parecidos, pegados, bueno, parecidos depende, ¿no? Pero en el mismo contexto, no sé. Entonces ahí los casos podrían ser países, podrían ser regiones. Podrías estudiar los CTI de diferentes países, o comparar los CTI públicos contra los privados. Entonces tu caso puede ser ACE, ¿no? Y comparar diferentes niveles, o tu caso puede ser el sistema de atención primaria, ¿no? O el sistema ¿no? secundario, o el sistema hospitalario. Es decir, no tenés límites en tanto vos lo justifiques bien. Y vieron que hay como este efecto, no sé si les pasa a ustedes, que es increíble, pero si ustedes pueden agarrar un telescopio, ¿no? Y ustedes se enfocan en el cielo y pueden observar miles de estrellas, y ustedes van a decir, bueno, qué infinito que es el universo, ¿no? Cuando ustedes agarran un microscopio y observan, no lo hago todos los días, pero en algún momento lo hice, y observan algo muy chiquitito, también y le ponen un suficiente zoom, ustedes van a ver que tiene, por ejemplo, una célula puede parecerse a algo muy grande, ¿no? Ustedes tienen un núcleo, una mitocondria, ¿no? Entonces, ¿qué van a estudiar? Potencialmente depende del zoom que ustedes le pongan, no hay ningún caso que sea chiquito o ningún caso que sea grande, ¿no? Puede ser COVID, puede ser un país, puede ser una persona. Pero lo que sí les pediría es que se saquen de la cabeza que es una persona necesariamente, y una persona humana, ¿no? Porque, así como yo les decía, la población puede ser la población del Uruguay, la población de la facultad, la población puede ser la población de vacas del Uruguay, o la población de perros del barrio tal. O sea, los elementos pueden estar vivos, deberían estar vivos, pero no necesariamente son humanos tampoco, ¿no? Pueden ser otro tipo de cosas. En este caso, capaz que es del estudio de caso clínico, que ustedes lo ven así, ¿no? ¿Será? Sí, yo en realidad no lo veía tanto como individual, lo Ok. estaba planteando sí como grupo, pero lo que me había mareado un poco, sí. Si yo podía seleccionar, por ejemplo, por franja etaria a un grupo, pero no, ¿cómo te puedo explicar? Por ejemplo, una enfermedad X, ¿no? Pero no asociarla con un hospital. No, yo quiero estudiar un grupo de determinada edad que tiene o le aparece tal enfermedad. Eso sí lo puedo tomar como estudio de caso y no unir una organización. Estudio solamente el grupo de 50 a 55 años. Exacto, no te tenés que comprar toda la institución necesariamente, ¿no? Ah, Tus casos pueden ser terceros, imagínate para ponerlo en tus propios términos. Por ejemplo, pueden ser los niveles primarios o las instituciones del nivel primario públicas de todo el país, ¿no? Entonces vos podrías ver las diferencias. No vas a observar toda la española, o todo el evangélico, o todo no sé qué, sino solo las policlínicas, o solo los servicios de atención primaria, o X, de muchos hospitales del país. O una corte de pacientes que, ¿no? O sea, puede ser el estudio de caso, puede ser de los... Se me acaba de ocurrir algo horrible, ¿no? Pero podías estudiar a los funcionarios de Chernobyl, de una empresa que tuvo un accidente nuclear, o los funcionarios o los trabajadores de tal empresa, pero el caso puede ser la empresa o no, o la institución o no, pueden ser ellos también, no necesariamente. Depende de dónde pongas la vara. Probablemente sea parte sí del contexto, ¿no?
Pero los jóvenes podría hacer un estudio de caso, la juventud uruguaya en los 80 versus la juventud uruguaya en los 90. Ahí tendrías casos múltiples, ¿no? Podría ser. O tendrías periodos, como veíamos acá. ¿Tiene sentido eso? Bien. Vuelvo. En el estudio de caso clínico podrían tener un grupo, ¿no? Capaz que si trabajas en psicología social o trabajan con grupos, su caso puede ser un grupo, no necesariamente una persona. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Algo que yo uso mucho, que les recomiendo también para cuando están en el escenario de un estudio de caso, es pensar en pensar o utilizar las tipologías y los tipos ideales para el estudio de caso. Suele ser muy útil, y si me da el tiempo les cuento algún ejemplo propio de mis proyectos o de los proyectos que yo dirijo, incluso de mis TFG, donde a veces les propongo como combinaciones. Imagínense, ¿saben lo que son tipologías y los tipos ideales? ¿Se acuerdan de Weber, del liceo, de Max Weber? Por ejemplo, que habla del tipo ideal de la burocracia, o el tipo ideal de la democracia, o el tipo ideal de la autoridad X. La idea es que ustedes pueden utilizar tipología, viene de tipología y tipos ideales, pero sobre todo tipología viene como de esta idea más de la biología, ¿no? De taxonomía, ¿no? De una clasificación general de, por ejemplo, los animales o los mamíferos en ciertos grupos, por ejemplo, ¿no? Imagínense. Si yo tengo clasificaciones sobre los objetos, eventualmente pueden servirme a mí para orientar no solo mi estudio de casos, sino también el muestreo que yo haga y cómo yo lo seleccione. Por ejemplo, si hago un estudio de caso encastrado, me pueden servir mucho para seleccionar los casos. Entonces, ese es el trailer general. Los tipos ideales son teóricos, ¿no? Entonces, yo les decía, Weber hablaba no de la realidad en forma pura, sino como tipos ideales, ¿no? De la burocracia, por ejemplo, características puras de una burocracia en un Estado democrático, y observar, por ejemplo, cómo funciona la burocracia en Alemania, en Francia, en Uruguay, ¿no? Entonces, es como de alguna manera partir de un tipo ideal para observar si eso se refleja en la realidad, ¿no? Entonces, yo identifico características ideales o puras de un caso, por ejemplo, y a partir de ahí lo utilizo como guía para la investigación. Ahora le voy a mostrar un ejemplo. Y en el ejemplo de la tipología, voy a empezar por los tipos ideales y por la tipología. En el caso de la tipología, también yo puedo decir, bueno, hay ciertas características particulares que tienen ciertos casos, y yo las defino teóricamente. No sé si se acuerdan de Merton, también, que capaz que lo vieron en el liceo, pero él tenía una tipología sobre la desviación social. Este ejemplo también lo utilizaba de Bauhaus, ¿no? Entonces, yo puedo tener una tipología teórica, teóricamente construida, sobre la desviación social, y puedo decir que hay personas que aceptan los fines culturales de una sociedad, y otros que aceptan solo los medios o solo los fines. Entonces él dice, bueno, y podría construir una tipología teórica, o sea que la derivo teóricamente, donde tengo diferentes grados o diferentes tipos de aceptación de los fines culturales de una sociedad. Entonces acá están las metas y acá están los medios. Una cosa es que yo acepte las metas, dice él, de cómo las metas que me propone la sociedad, y otra cosa es los medios, ¿no? Para obtener, ¿no?
Por ejemplo, estoy en una sociedad muy materialista que tiene un valor que es importante, que es el dinero. Yo ese dinero lo puedo obtener de manera legal, o trabajando, o de manera ilegal. ¿No? La sociedad dice que el dinero es lo mejor, o es un valor, pero además dice que no se debe robar. Entonces, en función de estos medios y fines, él arma una tipología de la desviación que tiene 4 tipos. Los conformistas, los innovadores, los ritualistas, y estos, y no me acuerdo cómo se llamaban estos, después se los puedo decir. Pero básicamente acá, lo que tienen, los conformistas son los que aceptan los fines y aceptan los medios. Estos son como los, no les quiero decir decir algo que no es, después voy a chequear porque no me acuerdo de qué era. Los conformistas son los que aceptan los fines y los medios. Aceptan que está bueno, que es importante, que es un valor ganar dinero, y lo hacen mediante los medios legales. Los innovadores no, por ejemplo. Aceptan que es bueno ganar dinero, pero los medios los rechazan. Entonces surgen, por ejemplo, grupos de narcotráfico o delincuencia organizada. Es como una tablita 2x2, ¿no? Los conformistas, los innovadores, los ritualistas, estos tienen características ideales, ¿no? Son teóricas, y yo puedo después tratar de ir a la realidad y seleccionar grupos y observar si estas características están presentes. Esto es una tipología. Esta es una tipología empírica. En este caso, Kazman, que es un sociólogo uruguayo, hizo una tipología empírica sobre pobreza, donde lo que hizo fue decir, bueno, hay como 2 tipos de pobreza. La pobreza medida por ingresos, ¿no? Si yo tengo la plata necesaria para comprar todo lo que necesito, sí o no, o si no, por necesidades, ¿no? Puedo tener plata, pero vivir en una casa con piso de barro o techo de lata, por ejemplo, ¿no? Entonces él encontró que si combinaba los 2 ejes, podía hacer una tipología empírica que podría ser útil para estudios de casos. Por ejemplo, los que no son pobres serían los que tienen ingresos suficientes y además tienen todas sus necesidades básicas satisfechas. Pero habría, por ejemplo, en contraposición, en el extremo, pobres crónicos, ¿no? Que no tienen, que no tienen sus necesidades básicas insatisfechas, y también son pobres por nivel de ingreso. O sea, no tienen ni plata ni necesidades. Él le llama básicas satisfechas. Son pobres crónicos. Por donde lo mires son pobres. Ahora, sin embargo, él dice también hay otros que son pobres recientes, ¿no? Que tienen sus necesidades básicas satisfechas, por ejemplo, viven en casas adecuadas o en viviendas adecuadas, pero en los últimos años se han quedado sin ingresos y son pobres recientes, dice. Y después están los inerciales, dice él, que tienen necesidades básicas insatisfechas, pero no son pobres. O sea, tienen dinero, pero no invierten ese dinero, por ejemplo, en tener una pared adecuada, o en un techo adecuado, o en tener baño dentro de la casa, o agua dentro de la vivienda. En este caso son agrupamientos empíricos, y ustedes los podrían utilizar para, por ejemplo, para decidir tipos específicos que quieren observar en un estudio de pobreza. Yo utilizo mucho las tipologías, y sobre todo las tipologías empíricas, como estas, para verificar hipótesis, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen la hipótesis de que, por ejemplo, estoy trabajando en un TFG ahora con Diego, donde él quiere hacer un estudio sobre, les había comentado, estrés postraumático en personal que trabajó en CTIs en Uruguay en el momento del COVID. Entonces una hipótesis que tenemos, que él tiene, que tenemos en ese trabajo, es que el nivel de afectación en la salud mental del personal de salud correlaciona o se puede explicar a partir del grado de resiliencia que tienen esas personas. ¿No? Y después que hay ciertas características de los CTIs que hacen que algunos médicos y algunos personal de salud que trabajó intensamente en el COVID se haya enfermado más, se haya deprimido más, e incluso presente síntomas de postraumáticos, de estrés postraumático, y otros que no. Entonces uno podría decir, imagínense la tabla esta, ¿no? Si yo tengo la hipótesis de que mayor resiliencia, menor depresión,
yo podría tener acá una explicación, en la diagonal principal, la explicación principal, ¿no? Entonces, los que tienen mayor grado de... Imagínense que yo los clasifico, ¿no? Como en el divorcio, ¿se acuerdan? El ejemplo del 2×2, ¿no? Yo esperaría que los que tienen mayor grado de resiliencia tengan menor grado de presión, y los que tienen menor grado de resiliencia, mayor grado de presión. Esa es como la diagonal principal. Ahora voy a observar casos, voy a borrar acá. A ver si les puedo... ¿Ven ahí el pizarrón que les armé? ¿Lo ven? Sí, sí, Ok. sí. Que era demasiado desordenado. Entonces, imagínense que ustedes tienen otra vez una tablita 2×2 y tienen una hipótesis que es la relación entre la resiliencia y la depresión. Perdonen la letra, ¿no? Entonces, si ustedes tienen, imagínense que ustedes acá tienen resiliencia alta y acá tienen resiliencia baja, ¿no? Ay, perdón. Bueno, esto es un menos, ¿está? Y acá tienen depresión. Alta y baja. Si yo tengo la hipótesis de que a mayor resiliencia, menor depresión, en el estudio de caso de los CTI, de ejemplo de Montevideo, ¿qué debería observar yo acá? ¿Cuáles serían las consecuencias observables? Por ejemplo, lo que yo les decía, acá en esta diagonal principal, ¿qué observaría? Acá y acá. ¿O qué esperaría observar? Por ejemplo, acá. Más resiliente. Claro, acá van a estar los que tienen mayor resiliencia. Sí, y abajo los menos. Imagínense que, perdón, lo voy a Ahí mejorar. tendría que haber menos casos, porque Ahí va, se supone que los imagínense que que tienen ustedes... más depresión tienen, o sea, Ahí va. tendrían menos resiliencia y viceversa. Ahí va. Exacto, que en realidad no queda tan bien así la explicación. Imagínense que ustedes están estudiando depresión y acá tienen características del hospital, que se llaman P. Fíjense. ¿Ah? Estos son hospitales más preparados, con mayores recursos, etcétera, etcétera, con mejores ratios pacientes médicos, y estos son peores. Y acá tienen gente con mayor resiliencia. Acá, en términos de depresión, ajusto la pregunta, ¿qué deberían observar acá? Era lo que vos decías recién. No sé quién lo dijo porque no veo la pantalla. Y ahí menos depresión, porque son hospitales más preparados con mayor resiliencia. Exacto, ¿no? Y acá, acuérdense que esto es un menos. Y ahí sería la mayoría, un gran número de casos. En términos de depresión, ¿qué esperarían observar acá? Y Mayores bastante. niveles de depresión. Exacto, ¿no? O sea, lo contrario. O sea, esta diagonal principal es la hipótesis de ustedes, ¿no? A mayor resiliencia y a mejores condiciones hospitalarias, menor depresión, ¿no? Son dos celdas distintas, dos grupos distintos, pero la hipótesis es la misma. Lo que suele pasar muchas veces es que aparecen casos acá también, ¿no? Entonces yo podría observar, por ejemplo, ¿qué pasaría con estos, no? Gente con poca resiliencia en hospitales con muchos recursos, o personas con mucha resiliencia en hospitales con pocos recursos, ¿no? ¿Qué debería observar yo ahí, ¿no? En términos de depresión? Lo que pasa muchas veces es que fuera de la diagonal principal están lo que se llama como los casos atípicos, ¿no? Entonces por ahí acá podría tener casos con depresión incluso más alta acá que acá. Entonces mi pregunta podría ser, estas personas que cayeron acá, imagínense que ustedes hicieron un estudio, una encuesta, y los clasificaron en 4 grupos, hicieron una tipología. Estos que están acá me dan información fundamental sobre la hipótesis que tengo, pero estos que están acá también, ¿no? De alguna manera, como en el ejemplo del divorcio, me dan elementos para falsear la hipótesis, o incluso me dan elementos interesantes de que
cuáles eran las características que tenían estos médicos, personal de salud que estaba acá, que aún teniendo niveles altos de resiliencia, presentó niveles muy, muy altos de depresión, ¿no? Entonces, ¿qué características tenían estas personas aquí y aquí, o sea, fuera de la diagonal principal? Podríamos elegirlos, o podríamos, digamos, seleccionarlos en un estudio de caso encastrado, pensando en la tipología, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? La tipología les puede servir incluso para hacer el muestreo de los casos que ustedes quieren observar. Voy a volver. No sé si se entiende para qué lo pueden usar. ¿Se entendió cómo pueden usar las tipologías? O sea, puede ser teórica, y ustedes pueden decir, bueno, esta escuela con ciertas características, ¿no? Imagínense Merton, ¿no? La puedo observar acá, la puedo utilizar para observar, no sé, el extremo del aprendizaje, o de las mejores prácticas, y estas escuelas de acá, que las pongo en este otro cuadradito, me pueden servir para observar el caso polar. ¿Entiende? Es como bastante útil pensar de esa manera. Y simplemente para terminar, les voy a comentar alguna pregunta que quieren hacer. Si no fui claro con esto, me lo pueden decir. Bueno. Quedo disponible. Variantes útiles para el diseño de estudio de caso, ¿no? Otra pregunta básica es, ¿van a usar un solo caso o van a usar múltiples casos? ¿No? Más allá de si es encastrado o no, ¿no? Si es encastrado, o sea, que sea encastrado no quiere decir que sean múltiples casos, ¿no? Un estudio de caso encastrado tiene subcasos, pero el caso es el mismo, ¿no? Es el hospital tal, o la escuela tal, y ustedes van a ver las relaciones entre las subpartes, pero es un solo caso. Ahora ustedes pueden decir, no, en realidad no es el mismo caso, son casos separados lo que yo quiero hacer. Entonces, para poner un ejemplo claro, estudio varios hospitales, y comparo entre sí los resultados. Si ustedes tienen un solo caso, probablemente tengan digamos, más sesgos, más restricciones, y la respuesta quizá que ustedes dan a la pregunta pueda ser un poco más ambigua, ¿no? En ese caso, en ese estudio, o en ese caso particular, no sabrán si los buenos resultados del hospital son necesariamente porque el hospital tiene mejores médicos, o porque se preparó mejor. Capaz que eso no queda muy claro porque no lo pueden comparar. A veces ustedes quieren replicar el estudio de caso en varios hospitales, o en varios casos diferentes, en N casos diferentes, y ahí pueden disminuir de alguna manera la ambigüedad, y controlar más las características. Vieron que otra vez acá, en el fondo, está, sin hacer un experimento, otra vez la idea del experimento, ¿no? Que es comparar, en algún sentido, diferentes tratamientos, o diferentes intervenciones, o diferentes casos. Probablemente siempre sea mejor tener más de un caso, pero no siempre es posible, ¿no? Van a tener un límite de tiempo y recursos, y el acceso probablemente no les permita acceder a muchos casos. A veces algunos eligen, por ejemplo, un caso crítico, ¿no? Entonces, otra vez, ¿cuándo un caso es un caso? Y uno podría decir, bueno, el Hospital Español puede ser un caso crítico de cómo la pandemia forzó al sistema de salud. Entonces, como yo no tengo recursos para probar esta hipótesis en todos los hospitales de Montevideo o de Uruguay, elijo uno que me parece el crítico. Yo quiero ver cómo reaccionan, por ejemplo, cómo se deprimen o cómo reaccionan psicológicamente, o el malestar psicológico de los funcionarios en un caso de pandemia, de desborde. Entonces, ¿cuál elijo? Bueno, si no puedo elegir muchos, capaz que puedo empezar por uno que esté muy desbordado. Yo lo que sugeriría es tratar de comparar uno muy desbordado contra otro menos desbordado, ¿no?
Porque otra vez, en una lógica símil experimento, uno podría controlar un poco mejor si es la pandemia lo que generó ese O malestar. si no, se deja igual también abierto, profe, ¿no? Tipo, para posibles futuras intervenciones, investigaciones. Se deja como explicitado que obviamente hay, o sea, al tener solo un caso Sí. único, obviamente que no tenés mucha información y eso, bueno, se hará en futuro. Hay muchísimos, totalmente, es parte de las conclusiones. Y hay muchos casos que son de estudios de caso que son de caso único, ¿no? Los estudios comparativos, por ejemplo, de la ciencia política, que comparan varios países, y bueno, generalmente intentan tener más de un caso para tratar de, digamos, poder aprender más, pero no siempre es posible. Y ustedes pueden, incluso en un diseño encastrado, simular de alguna manera que tiene como varios subcomponentes, ¿no? Yo puedo decir que el nivel de depresión en el Hospital Español es tal para todos, pero no fue igual entre los que estaban en sala, que los que estaban en CTI, que los que estaban, ¿no? Entonces uno puede también generar con sus propios datos posibilidades de testeo, ¿no? Y posibilidades de contrastación. Probablemente esto lo sepan, pero uno puede hacer estudios paralelos o secuenciales, ¿no? Paralelo es cuando yo lo hago, por ejemplo, imagínense que acá estamos en el escenario de más de un caso, ¿no? Entonces yo tengo 2 o 3 casos o 4 casos. ¿Cómo los voy a estudiar? ¿Todos al mismo tiempo? ¿O voy a hacer una secuencia? Voy a estudiar primero uno, después otro, después otro. Entonces, cuando ustedes tienen un diseño que es en paralelo, los analizan simultáneamente los casos, ¿no? Entonces, Yamila, Débora y Jezabel, que son las que veo acá, dicen, bueno, cada uno de ustedes estudia un hospital, ¿y cuál es la teoría que tenemos? Que cuanto menores son los recursos del hospital, mayor va a ser la depresión que observemos en el personal. Entonces le damos a Jezabel uno medio, a Yamila uno de altos recursos y a Débora uno de bajos recursos. Y ustedes hacen de manera paralela la investigación y testean la teoría que ustedes tienen, ¿no? Que es, cuanto menores recursos tiene la institución, más sufren en la salud mental los médicos y el personal. Es deductivo, pero es en paralelo. Si ustedes quieren utilizar la experiencia del caso 1 para luego ver mejor el caso 2 y luego ver mejor el caso 3, capaz que los que les conviene más es hacer un diseño más secuenciado, ¿no? Estudian en un primer momento el caso 1, y después en función de lo que observan, imagínense, empiezan por el nivel máximo de estrés institucional. Y a partir de ahí van bajando en la escalera, después ven un intermedio, y después ven uno con máximos recursos, ¿no? Y la idea es que ustedes pueden ir comparando los casos entre sí, ¿no? Utilizan un caso para mejorar el estudio del siguiente caso, que es un mismo estudio, pero son diferentes fases secuenciadas, y ustedes podrían, esto es más apropiado para construir teoría, ¿no? Lo que les decía, que el paralelo es más adecuado para testear teoría, y el secuenciado es más adecuado para construir teoría. Ustedes van incorporando nuevos elementos, y van construyendo una teoría sobre cómo interaccionan los recursos hospitalarios con el estrés del personal. ¿Se entiende la diferencia? O sea, se apoyan en el primer caso para ir al segundo o al tercero. Entonces desarrollan un instrumento, en el primer caso es exploratorio, imagínense, muy exploratorio. Ya el segundo desarrollan un cuestionario, y en el tercero, por ejemplo, podrían hacer algo más, ¿no? Pero ven que otra vez acá está la noción de tiempo. No hay ninguna intervención, pero otra vez aparece el tiempo acá. Y otra vez nos vinieron a visitar desde el maravilloso mundo de lo longitudinal, lo retrospectivo y lo prospectivo, ¿no? Ustedes pueden decidir también de qué manera incorporar el tiempo, y si quieren, por ejemplo, buscar una explicación más de tipo causal, o una secuencia de eventos, probablemente tengan que pensar en cómo ordenan el estudio de caso, y cómo ordenan los casos, ¿no? Fíjense, esto no es para que se lo aprendan de memoria, pero cuando vayan al texto de Bauss van a ver que él dice, bueno, si en realidad observamos todos estos ejes que acabamos de ver en la clase, ¿no? Por ejemplo, estudios de caso descriptivo versus explicativo, o de testeo de teoría versus construcción, único múltiple,
holístico encastrado, paralelo, secuencial, o retrospectivo, prospectivo, ustedes tienen la friolera de 64 tipos de estudios de casos diferentes. No es que ustedes necesiten aprenderse una tipología, porque mi idea acá no es transmitir la tipología, sino transmitir cuál es la lógica, pero piensen que en diferentes problemas de investigación que ustedes se planteen, o preguntas de investigación que ustedes se planteen, no basta con decir voy a hacer un estudio de caso, ¿no? Es necesario pensar, bueno, va a ser más bien de cuño descriptivo, más bien explicativo, lo quiero más bien para testear teoría o para construir, voy a usar solo un caso, múltiples casos, holístico, encastrado. Es decir, tienen ¿vieron las crucecitas blancas? Son posibilidades, 64 posibilidades de combinar las diferentes dimensiones de cómo uno construye un estudio de caso, ¿no? No sé si ven la tabla, está tal cual sacada de Bauhaus. Acá tienen casos simples, acá tienen casos múltiples, y acá tienen los encastrados, acá tienen los holísticos, testeo, construcción, es cómo usan la teoría, y acá tienen paralelos, secuenciales, y acá arriba ven prospectivo. Vieron que es una manera como de unificar un poco la fiesta, y entender de qué se trata, y otra vez la pregunta es, ¿cuál es el que mejor les ajusta a ustedes según la pregunta de investigación que tienen, ¿no? ¿Vivos? Bueno, preguntas, comentarios. ¿Les parece que podría ser de utilidad para los proyectos de ustedes, un estudio de caso? O sea, hay gente que está comprando estudio de caso. Y mi equipo lo está comprando. ¿Está comprando? Yo estoy comprando, sí. Bien. ¿Los demás? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? No creo que todo haya quedado tan claro, porque vieron que algunas cosas son relativamente complicadas, pero es decir, tiene bastante flexibilidad, ¿no? Pero hay como muchas variedades y muchos sabores. Profe, ¿este video cuándo lo va a subir? Lo voy a subir mañana. Lleva un tiempo que lo tengo que editar, y después vieron que YouTube hace como un procesamiento, ¿no? Cosa que yo se diga algo o aparezca algún contenido que es censurado por YouTube. No me ha pasado por ahora, pero mañana ya va a estar subido. Bien. Me gustaría que antes de irnos hablen un poquito, me cuenten si les hizo sentido, no sé, alguna idea que se les haya generado a partir de este diseño que les podría servir. Piensen en cómo los pueden usar para los proyectos, si quieren hacer proyectos de investigación, ¿no? Después vamos a ver, ya en la próxima, después de la evaluación, vamos a empezar con diseños de intervención, ¿no? O sea que no necesariamente van a tener que, pueden aplicarlo a su proyecto, pero créanme que en cualquier caso es de mucha utilidad poder pensar de esta manera. Es muy utilizado en psicología, en ciencias sociales, y no necesariamente es el patito feo, como les decía, ¿no? La parte más difícil para mi gusto son dos. Yo lo resumiría a dos cosas, ¿no? ¿Qué teoría van a utilizar y cómo seleccionan el caso? Creo que esas dos cosas son las principales, ¿no? Lo que sí o sí lleva más tiempo es la discusión que les decía de por qué seleccionaron ese caso y es caso de qué, ¿no? Piensen, otra vez, la Revolución Francesa es un caso de revoluciones burguesas del siglo XVIII, ¿no? O es un caso de revoluciones políticas europeas, no sé, depende de la teoría que ustedes tengan, ¿no? Pero se me escucha, nunca bien. se tienen a la piscina, ¿no? A la piscina del caso. Esta expresión me gusta porque la gente se suele tirar y después hace la pregunta de cuál es la evidencia. Bueno, ahora voy a
juntar la información, perdón. Y ahí se da cuenta que ese caso no le servía. Ha pasado muchas veces, o sea, le ha pasado a muchos estudiantes míos, me ha pasado a mí. Entonces, obviamente siempre van a aparecer cosas raras en el caso, pero la decisión de cuál es el caso se trata de tomar a priori, ¿no? Se trata de tomar, otra vez, basados en la teoría que ustedes quieren contrastar o construir. Dale, Jezabel, creo que eras vos, ¿no? ¿Ibas a hablar? Sí, no sé si se me escucha bien ahí. Perfecto. Tipo, me parece medio complejo. Yo no sabía que tenía como tantas cosas adentro. Es como que se divide mucho. No conocía tanto, sí, pero está bastante bueno para aplicarlo. Sí, son como opciones que ustedes tienen, ¿no? Son como opciones que ustedes tienen en el menú. No tienen que usarlas todas. Y otra vez, o sea, mi sugerencia y mi evaluación va mucho más en si es adecuado el diseño para responder la pregunta, ¿no? No porque tenga más elementos o más casos o sea más explicativo es mejor, ¿no? Depende de cuál es la pregunta que ustedes tengan. Y ese proceso de decisión es lo que ustedes tienen que ver en cada caso y en cada pregunta. Bueno, no sé si no tienen ningún comentario más. Supongo que hay algunas dudas, pero cualquier cosa me las escriben. Mañana subo la clase. Este capítulo también lo tienen disponible. No sé si alguien lo pudo leer. Creo que Yamila dijo que lo había podido leer. Traten de leerlo. Van a ver que si miran las diapos, si miran la clase, los ejemplos son los mismos que están en el libro. Entonces va a ser bastante más sencillo, ¿no? La próxima tenemos la evaluación. ¿Está? Entonces, primera cosa que les digo es, no falten. Si faltan la clase que viene, pierden. ¿Está? Se los digo claramente. ¿Está? Entonces, salvo que haya una justificación, ¿está? Pero créanme que es importante que estén. Como ya les comenté, la prueba va a ser en clase, ustedes van a tener que escribir un par de páginas en Word y me lo van a tener que mandar. Básicamente eso. Si hay algún material que ustedes tengan que leer para responder el parcial, yo se los voy a poner, como les dije, 24 horas antes en la EVA, les voy a avisar. A veces se puede utilizar algún artículo o algún proyecto, o algo escrito, o algo gráfico, para que ustedes, en base a eso, respondan las preguntas o respondan al ejercicio. Y recuerden que esto es importante, recuerden que es una evaluación individual. Obviamente lo pueden hacer con materiales, eso ya lo saben, los materiales lo van a tener ahí, ¿no? Pero les recuerdo por las dudas, no me gusta sospechar, pero quiero aclarárselos ahora que trabajos que se vean iguales o que sean colectivos de alguna manera les van a generar problemas, ¿no? Entonces, nada, tienen todos los materiales ahí, no es un múltiple opción, o sea, van a tener que elaborar, escribir. Dedíquense en la medida de lo posible a leer. Yo les dejé varios ejercicios, no sé si algunos los han hecho en la EVA, hay ejercicios colgados, están los videos. Concéntrense en tratar de leer. Tiene mucho también yo quiero que ustedes lean, ¿no? No es suficiente con solo ver las clases. Quiero que ustedes puedan apropiarse de los conceptos, y para eso hay que leer. Entonces, no les voy a preguntar, no les voy a poner una cuenta, o no les voy a poner la fórmula de efecto de la intervención. No sé, capaz que sí, no creo. Pero muéstrenme que leyeron, ¿tá? O sea, porque de estos temas también se puede hablar en general. Por ejemplo, hay gente que viene y me escribe, no, porque según Beltrán o según Sampieri, no. Chao. O sea, Sampieri no está en este curso. Entonces, hay gente que viene y escribe o responde con otros libros o con otros cursos. Eso no vale acá. O sea, es decir, acá usamos los materiales de este curso. Les digo porque una cosa es saber de diseño, saber de metodología, y otra cosa es aprobar este curso, quiero decir. Este curso tiene algunos rudimentos que son nuevos, que son propios del curso. Traten de no hacer eso porque no me va a gustar. Por ejemplo, responderme con... Si quieren agregar una cita de otro autor, no hay problema, pero si están hablando de otra cosa,
Ahí yo me voy a dar cuenta, ¿no? O por ejemplo hay gente que viene y me dice, bueno, hay dos tipos de diseño, cuantitativos y cualitativos. Chao. ¿Ah? Es que quiere decir que no vinieron a la clase, que no hablaron conmigo, que no leyeron la materia. Ese tipo de cosas, tengan cuidado. Me explico a lo que voy, no quiero ponerlos nerviosos, simplemente es aclararles bien cuáles son las reglas. Entonces dedíquense a leer, a estudiar, muéstrenme que leyeron, muéstrenme que entendieron, y no van a tener ningún problema. ¿Ah? Profe, una pregunta. Pero vengan, por favor, porque si no vienen, se complica. ¿Está? Sí, decí, Yamil. El artículo en español, ¿no? Si es un artículo va a ser en español, no se preocupen. Buenísimo. En español antiguo, no, en español. Si es un artículo va a ser en español. No va a ser nada largo, o sea, pero si no les voy a poner un artículo de 40 páginas para que lo lean en 24 horas. O sea, probablemente sea algo corto, a veces puede ser un recorte de diario, una noticia. ¿Ah? No va a ser, léanse esta tesis y mañana vengan. No va a ser eso. ¿Ah? Es simplemente como un disparador. Lo que ustedes tienen que hacer es leer los textos. Concéntrense en eso. ¿No? Y profe, ¿y después se pasa a PDF o cómo es? ¿Me lo puedes mandar en PDF o me lo puedes mandar en Word? No hay problema. Ah, ¿y va a haber como un link para subirlo? No, yo les voy a pedir por seguridad, prefiero que me los manden por correo. Ah, por correo. Por ejemplo, Lucía dice, terminé, entonces, perfecto, me lo mandás por correo, yo te digo, tal, lo recibí, y Lucía sale de la sala y se va. Tienen que firmar como las clases, si terminan en media hora, se van en media hora. O sea, vamos a tener todo el periodo de la clase, ¿no? O sea, nosotros vamos a estar con cámara, pregunto de ignorante porque no me tocó todavía un parcial así. O sea, sí. Vamos a estar con cámara, pero a la vez podemos tener el Word abierto para escribir y el material que utilizamos para leer al lado. O sea. Sí, los materiales pueden tener 3 computadoras si quieren, con todos los textos abiertos, la EVA, todo lo que quieran. Ah, eso era mi duda. Exacto, o sea, no se tranca la cámara. Con cámara, como siempre en el curso sincrónico, con cámara, salvo alguna excepción. Hoy hay mucha gente sin cámara. Traten de buscar un lugar donde puedan trabajar. Los tengo que ver. Lo que yo no quiero es cosas que hagan ustedes colectivamente por WhatsApp o cosas así. O sea, si hacen eso, me voy a dar cuenta. Y créanme que cuando yo me doy cuenta de eso, no, o sea, soy despiadado. O sea, no les va a ir bien. O sea, toda la dulzura que observan ahora, todo el don de gentes va a desaparecer automáticamente. ¿Ah? Entonces, se ríe Lucía. Sean honestos, porque para mí esa es una regla fundamental para estar en laudelar. O sea, piensen que ustedes están en pública, sean honestos. O sea, tienen todos los materiales ahí. Si lo hacen en grupo, salvo que sean unos genios de la fotocopia, yo me voy a dar cuenta que tienen los mismos elementos. O sea, son pocos trabajos. ¿Sabes qué, Lucía? Eso sí, mándenme los mejor en Word. ¿Okay? Si puedo hacer comentarios, ese tipo de cosas, y después hacer una misión individual a cada uno. Mejor en Word que en PDF, salvo que tengan algún problema de formato. Prefiero el Word. Y en el momento usted nos dice qué tipo de letra y eso. Creo que está en la guía eso. Está. Creo que lo puse. Yamila hace que sí. Creo que el formato, no sé si le puse la cantidad de palabras, pero son máximo 2 carillas, 2 páginas. Sí, eso lo vi. Está el formato, creo que Times New Roman 12, que sí. Sí, en tamaño 11, sí, está así. Exacto. No me manden 10 páginas, ¿no? 10 páginas a mañana. Es simplemente eso que se les pregunta ahí. Y nada. Perfecto. No, pregunté ignorante nomás, que no sabía cómo No hay problema. No hay problema. Gracias. Justo en esta clase podemos hacer ese tipo de evaluación, a mí me parece mejor. Si fuéramos dos, haríamos una múltiple opción, pero... Igual de desarrollo es mejor. Es de desarrollo. Pero tampoco tienen tanto espacio. Entonces, piensen, pueden hacerse esquemas o lo que sea, pero no tienen como 10 páginas. Entonces, traten de... Si vienen con las cosas más digeridas, van a ser más certeros en la escritura. Si vienen como con los titulares, no van a, en tan poco tiempo no van a poder responder las preguntas. ¿Alguna consulta más? ¿No? Bueno, cualquier cosa estoy a disposición para alguna pregunta o alguna cosa que no se entienda, de traducción o lo que fuere, y mañana subo la clase. ¿Bien?
Bárbaro, gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes. Chao, gracias. Chao. Gracias. Nos Chao. vemos. Chau, chau.